Bueno, vamos a continuar con el libro de Chicharro y vamos a nombrar a los otros autores porque si no uno siempre andamos nombrando el primero. Chicharro, Campos y Cancino López. Fisiología del entrenamiento de la resistencia, una visión integrada. Vamos a ir a continuar con el capítulo. Es el que veníamos viendo antes de este. La hoja que yo presenté antes era de este libro. Acá está. Lo que pasa es que para poder explicar esto con mayor profundidad, fuimos al libro de Chicharro Vaquero, Fisiología del Deporte. Bien, vamos a continuar con este y quiero darles, ¿saben lo que es la lipólisis y la beta-oxidación? La lipólisis es la ruptura de las grasas, los triglicéridos y el glicerol a partir de eso. La beta-oxidación se denomina beta porque la ruptura se ocurre en el carbono beta. Muy bien, es un placer. Bueno, pasamos a otro tema. Ya está, listo, ya lo saben todos. Lo sabe Horacio, quiere decir que José anduvo explicando esto muy bien. Bueno, pero vamos a hacer un breve repaso. Tenemos que saber diferenciar, porque después cuando lean entrenamiento, estas palabras van a aparecer muchas veces y tienen que tenerla clara. Vamos a hacer lo mínimo de lo mínimo para que vaya quedando. Tenemos que diferenciar lo que es la lipólisis y la beta-oxidación. La lipólisis, como dijo Horacio, es justamente la lisis, la ruptura de las grasas. ¿De qué grasas? Y principalmente de los triglicéridos. ¿Qué triglicéridos? Y también los triglicéridos que están en el torrente sanguíneo, como los triglicéridos que están depositados en el cuerpo. Porque ustedes saben que todo ese exceso energético con el que nos alimentamos, si no utilizamos, va a depositarse en forma de reserva. Así comamos muchos hidratos de carbono, los hidratos de carbono son transformados en grasas, dicho vulgarmente, y son depositados en forma de tejido adiposo debajo de la piel. Por eso se llama tejido graso celular subcutáneo. Es ese famoso pliegue de tejido adiposo que lo puedo tomar en distintas regiones del cuerpo y cada uno depende a su genética y a la orientación masculino, femenino, por decirlo de alguna manera, va a tener distintos sectores donde más tejido adiposo se va a depositar. Puede ser abdominal, tricipital, en las caderas, en los aductores, en la zona de la pantorrilla, en los pectorales. Debajo de la piel se va a depositar todo este tejido de reserva energética en forma de tejido adiposo y en forma de triglicéridos. Entonces, cuando leamos lipólisis, nos tenemos que ajustar a pensar que justamente es esto, es la lisis del tejido adiposo de los triglicéridos, que se van a desdoblar en glicerol y en ácidos grasos. Son justamente los ácidos grasos los que van a hacer ese aporte energético y llegar al ciclo de Krebs. Pero para que el triglicérido haga su lisis y haga su ruptura, tenemos a una enzima que es la enzima moduladora de la lipólisis, que se denomina lipasa hormonosensible. Y justamente es una lipasa que hace lisis y es sensible
a dos hormonas principalmente. ¿A qué hormonas? A las catecolaminas y a la hormona de crecimiento. Ahí está escrito en inglés, grow, de crecimiento, y la H es de hormona. Estas dos hormonas estimulan la actividad de la lipasa hormonosensible. Por consiguiente, se acelera la lipólisis en glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos libres, como se denominan en el torrente sanguíneo, son transportados por una lipoproteína, que es la albúmina, y allí son llevados al tejido muscular y bueno, por medio de unas reacciones químicas llega a formar un sustrato como es la acetil-CoA, como venía sucediendo con el ácido pirúvico, ¿no es cierto? Desde la glucólisis. Acá hay un par de reacciones complejas que no nos interesan, pero para tener en cuenta e ir ampliando un poco la visión, esto que tenemos acá, esta línea horizontal, es la membrana celular. Por dentro de la membrana celular tengo el citoplasma, y esto que está acá dibujado exageradamente grande es la membrana de la mitocondria. ¿Por qué? Porque para que el ácido graso pueda ser utilizado como energía, tiene que llegar al interior de la mitocondria. ¿Cómo llega al interior de la mitocondria? También con el nombre de acil-CoA. Y a través del proceso, como dice aquí, de la beta-oxidación, es la oxidación, es decir, la combustión, porque el proceso de oxidar es una combustión, para poder utilizar los ácidos grasos en el ciclo de Krebs. Y para el ciclo de Krebs es casi lo mismo y es la misma resultante, producir ATP, dióxido de carbono y agua dentro de la mitocondria. ¿Está? Esto es lo que se conoce con el nombre de beta-oxidación. Perfecto. Acá en este otro gráfico podemos ver en la figura 2.12 la contribución relativa de los diferentes sustratos, en este caso grasas, hidratos de carbono y proteínas, los tres sustratos, durante un ejercicio de 4 horas a una intensidad leve de trote. En el eje horizontal tengo la duración del ejercicio, 0, 1, 2, 3 y 4 horas. Y en el eje vertical tengo de 0 a 100 y es el porcentaje de la contribución de cada sustrato energético. ¿Cuánto aporta el glucógeno muscular? ¿Cuánto aporta la glucosa sanguínea? ¿Y cuánto aporta las grasas? Yo, por ejemplo, si quiero ver a la hora de un ejercicio de trote suave y trazo una línea vertical justamente por el 1, veo esta recta horizontal, esta recta vertical que estoy trazando a través del número 1, voy a ver que de acá hasta aquí, hasta esta primer recta, ello corresponde al glucógeno muscular. Desde este punto hasta esta otra intersección de la línea discontinua va a ser el aporte de la glucosa sanguínea, y desde aquí hasta el 100 va a ser el porcentaje de las grasas. Como para tener en cuenta e ir
teniendo una noción de que a medida que pasa el tiempo, cada vez es mayor el aporte del tejido adiposo como fuente energética. ¿Está? ¿Se comprendió eso? Sí, Sergio. Bueno. Sí, profe. Sí. Ah, sí, no, pensé que estaban por preguntar. Estos son dibujos o gráficos que están pegados del chicharro vaquero Fisiología del Ejercicio, Fisiología del Deporte. Bueno, acá esto ustedes ya lo tienen desde el año pasado. Sabemos que los 3 sustratos para poder aportar energía son los ácidos grasos, la glucosa y las proteínas, básicamente desde la alanina. La beta-oxidación es la que se realiza dentro de la mitocondria a través del acetil-CoA y observen que todos los 3 sustratos llegan al ciclo de Krebs. O sea que si decimos que las proteínas, la glucosa y los ácidos grasos tienen una vía final común que se conoce como el ciclo de Krebs. Cuando a veces hablamos o encuentren en algún texto vía final común para los 3 sustratos, es justamente el ciclo de Krebs. Los 3 ingresan al ciclo para producir ATP de una manera mucho más eficiente y rendidora. Sabemos que la eficacia de este sistema es mucho mayor que los otros 2, que la glucólisis y que el sistema de los fosfáginos. Bien, yo quiero que ustedes, cuando se pongan a estudiar, revean un poquito esto que está escrito ahí en el texto. Bueno, porque estamos leyendo justamente este texto. Y paralelamente, la semana próxima, vamos a poner algo de biomecánica, que es la cintura escapular. A través de la sentadilla estuvimos hablando de la cintura pélvica, los movimientos de flexión, de extensión, la pelvis, anteversión, retroversión. Ya conocen los músculos, el cuádriceps, los isquiotibiales, los aductores. Eso ya lo tienen claro. Ahora vamos a acentuar la mirada en la cintura escapular para a lo mejor hacer el análisis del press de banca, pero bueno, previamente vamos a ver la biomecánica de la cintura escapular. ¿Cómo está constituida la cintura escapular? Escápula, húmero, radio cúbito y carpo, metacarpo y falange. Ese es el miembro superior. Ah, perdón. Escápula, clavícula. Bien. Y ahí, no sé. ¿Y el Lo esternón? otro corresponde a la caja torácica. Lo otro corresponde a la caja torácica. Claro, pero cuando hablamos de cinturón, vos cuando te colocás un cinturón, hacés como una especie de perímetro, ¿no? Un cinturón. La cintura pélvica es los 2 huesos ilíacos y el sacro. Todo eso conforma la cintura. La cintura escapular es justamente la escápula, la clavícula y el manguito del esternón. Es justamente lo que hace la cintura. Bueno, tiene movimientos mucho más complejos y hay mucha más musculatura que en la cintura pélvica. La cintura pélvica es bastante rígida, bastante restringido por los movimientos que tiene. Pero bueno, tenemos que saber los movimientos de la cintura escapular para poder diseñar buenos ejercicios.
Cuando hago vuelo lateral para trabajar los deltoides, principalmente la zona media, ¿qué hago? ¿Lo pongo acá en la misma altura del tórax? ¿Los pongo levemente llevados hacia adelante? ¿Cuántos grados? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Por qué puedo abducir el brazo hasta esta altura y si lo llevo a rotación externa lo puedo abducir más? ¿Cuáles son los movimientos de la escápula en el movimiento de la abducción? ¿Solamente se mueve el húmero o también rota la escápula? ¿Cuándo comienza a rotar la escápula? ¿Por qué puedo llegar hasta los 180 grados de abducción? Es una articulación bastante complicada, porque la cabeza del húmero es a simple vista más grande que en donde se inserta, en la apófisis glenoidea de la escápula, y hay algunos movimientos que en cierto ángulo permite modificar la posición de la escápula. Por ejemplo, pasando, como dijiste vos, pasando el ángulo de 90 en la abducción, la escápula ya se abrió antes para poder rotar y que el músculo siga el brazo siga su trayecto. Está muy bien. Sí, yo no le pondría que es una articulación complicada, yo diría una articulación muy inestable. Es una articulación, desde el punto de vista anatómico se dice compleja. Es compleja y muy inestable, porque imagínense que la glena de la escápula, es decir, la cabeza del húmero, se contacta con la glena y la superficie de la glena de la escápula es tan chiquitita como la superficie de la yema del pulgar, es muy chiquitita. Y encima el húmero está suspendido, está colgado para contactar con la superficie de lo que sería la glena. Es una articulación muy, muy inestable y bastante compleja, en donde van a ver que también la escápula participa de todos estos movimientos de antepulsión, retropulsión, la clavícula. Es la articulación con más movilidad, ¿no, Sergio? ¿El hombro? Sí, cuando decimos hombro hablamos de articulación húmero escapular, claro, glenumeral o húmero escapular, la glena, exacto. Sí, es bastante móvil e inestable. Hay una posición en que se suele luxar fácilmente porque adelante, imagínense acá el chaleco este con la manga, la parte anterior de la cabeza del húmero no está reforzada por ligamentos. Entonces muy fácil es, cuando a veces voy caminando hacia atrás y me apoyo y caigo con los brazos extendidos atrás, es fácil de que se luxe hacia adelante. Sí, es muy inestable, pero no solamente es inestable por esto, sino que también cuando la dinámica muscular o la sinergia muscular no está bien compensada, es muy probable que trabaje mal mecánicamente y a veces, ¿vieron cuando trabajan que hace un resalto o hay pellizcos de la cápsula? Es media complicada, es difícil, compleja, mejor dicho. Bueno, entonces vamos, la clase que viene, pero ¿de dónde van a leer esto? Y ahí viene la problemática de todos. No van a googlear, van a leer del libro de Capangi. Se escribe K, la letra K, la A, la P, estoy siendo irónico, estoy siendo irónico. La K, la A, la P, la A, la N. ¿Está en internet el libro de Capangi? Sí, por favor, hace 50 años está publicado. K, A, P, A, N, D, J, I. ¿Cómo decís, Horacio? Es el mismo libro que tenemos, que compartió Rapela el año pasado,
o hay otra edición? Porque él había subido unas cuantas páginas, lo tenemos en PDF, y llegamos a ver solamente columna y discos intervertebrales. Los otros temas no lo vimos. O sea, ¿en ese mismo libro está o lo vas a compartir vos? El libro de Capangi son 4 tomos. Hay de tronco, hay de miembros superiores, miembros inferiores. Y bueno, lo puedo... Tenemos tronco y raquis tenemos. Ah, bueno, este está en el otro entonces, el miembro superior. Pero de ahí hay que ir a leer. Voy a ver si lo puedo... ¿Lo subís vos, Sergio? Voy a ver si Lo puedo... vemos nosotros. Para que sea más fácil, le voy a hacer un recorte al PDF y lo subo yo. Te pusiste la 10, está muy bien. Bueno, acá me lo estaba escribiendo. Bueno, pero si yo lo subo, ¿para qué si yo lo subo? Vamos a leer, obviamente. Ah, para que lo lean, sí, eso. Bien. Es un libro muy interesante, es un libro que Capangi era prácticamente un artista, un súper anatomista. Está dibujado por él mismo. Todos esos libros de Capangi están dibujados por él. Son los libros básicos de biomecánica y se llaman fisiología articular. No hay artículo en internet que no le haya afanado algún dibujo a Capangi. No hay ningún texto que no le haya robado algún dibujo a Capangi. Así que Era un cirujano experto en la anatomía de la mano, ¿puede ser? Puede ser, sí. Exacto. El viejo, el autor, digo. Sí, el señor. Pero es crack mal, posta. Es crack mal, sí, francés, mal. Aparte está dibujado está hecho el libro con una didáctica que en una carilla tenés el texto y en la carilla de al lado tenés el dibujo referenciado. Entonces podés ir leyendo y mirando el dibujo perfectamente. Pero bueno, vieron como esas cosas que hay que dedicarle. Como todo. Bueno, entonces, en la clase que viene arrancamos con cintura escapular. Bárbaro, Sergio. Bueno, después les publico el Capangi y a lo mejor algún videíto medio introductorio de lo que vamos a ver y a estudiar. ¿Alguna pregunta? Sergio, sí. Composición de la cintura escapular, movimientos anatómicos y qué más. ¿Y quién mueve? ¿Quién lo mueve? Los músculos. Composición, estructura, huesos, músculos, movimientos anatómicos. Claro, los movimientos anatómicos vos me vas a decir elevación de la escápula, descenso, antepulsión, retropulsión, abducción, rotación interna, rotación externa. Bárbaro, pero ¿quiénes son los músculos que mueven eso? Los músculos motores. ¿Está bien? Los músculos que lo generan. Claro, no, lo expusiste bien. Dijiste cómo está constituida la cintura, la parte ósea, cuáles son los movimientos que realiza la cintura y cuáles son los motores de los movimientos de la cintura. Y después, de vuelta, otra vez, y ya con esto cerramos. Cuando uno estudia, clasifica todo. Antepulsión, pero cuando yo hago un movimiento de circunducción, estoy metiendo todo, porque a veces vieron la mirada sencilla de la anatomía estática, porque la anatomía cuando uno la estudia es muy estática, la estudias en planos y ejes, pero resulta que vos te inclinaste un poquito para el costado y ya el eje y el plano cambió y ya la acción de los músculos, en vez de ser exclusivamente de uno, son de muchos. Así que, bueno, eso. Me quedé con 10 alumnos. Qué cosa, ¿no? Los mejores. Los aprobados.
Aprobados, exactamente. Así es. Bueno, nos vemos la próxima y bueno, buena vida. Chao, Gracias, profe. profe. Gracias, Chao, hasta profe. Buen fin luego. de- Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego. No comí.